Psicoflix, episodio 284. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 284, en el que vamos a hablar sobre el trabajo con la identidad y los valores. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a la newsletter gratuita y enteraros de cuándo volveremos a abrir plazas dentro de la suscripción. Bueno, buenos días, bienvenidos al podcast. Aquí soy Ye. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye. Bueno, bien jodido, no, bien. Hemos dormido regulado y los dos porque está lloviendo y se ve que aquí no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Bueno, sí, os podéis suscribir a la newsletter. Ya sabéis que Juanjo también manda cositas. Nosotros avisamos de algunos lanzamientos, como el que estamos haciendo ahora, un curso sobre DBT, un curso intensivo, como ya lo que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, hay una lista de espera, os podéis ir apuntando. La gente que se apunte pues será avisada antes y tendrá algún tipo de oferta o algo interesante. Y nada, y otra cosa, ¿qué pasa a la gente? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué hace Pues la mira, gente? dice ¿Qué hace Spotify que nos que estáis no? escuchando, y YouTube también dice que nos Qué estáis fuerte, escuchando, ¿eh? pero no estáis suscritos. ¿Esto cómo Pero puede ¿y ser? esto por qué lo hacen? Bueno, por pereza, supongo, ¿eh? Qué poquito, qué poquito cuesta en realidad apuntarse y el beneficio que nos da a nosotros y a toda la gente en general. Esto a mí me gusta darlo como un mensaje en abierto. No solo os suscribáis a nosotros, suscribiros al resto de personas a las que escucháis, a las que veis, porque eso normalmente les ayuda. Y además os saltáis el algoritmo. Si no os suscribís, le estáis haciendo caso al algoritmo. A los de Silicon Valley le estáis haciendo caso. Así que dale una vuelta. Ya está. Pues muy bien. Ese es mi Bueno, disclaimer. hablando de algoritmos, yo creo que también eso entronca un montón con el tema de hoy, con esos algoritmos en la forma en la que se relaciona nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Como hoy vamos a hablar un poco de identidad y valores. ¿Qué entiendes tú por identidad, Darío? ¿Qué es para ti? Que es para mí la identidad es una pregunta identitaria, ¿no? ¿Qué es para mí la identidad? Para mí la identidad es la mirada que te haces al presente y al pasado, ¿no? Y cómo de alguna forma eso simboliza cosas. Hablamos de patrones, patrones que son como muy articulados, ¿no? A lo largo de nuestra historia, todos nuestros patrones, nuestro repertorio conductual va llevando como unos ríos. Y al final, al inicio de nuestra vida, esos ríos a lo mejor no están hechos del todo, ¿no? Pero a medida que nos vamos haciendo más señores y señoras, esos ríos se van haciendo como más rígidos, entre comillas, ¿no? Y eso es lo que vamos viendo, ¿no? Lo que yo soy, lo que yo hago, ¿no? Ese yo que empieza a aparecer, bueno, a temprana edad, pero que, al menos desde mi punto de vista, conforme vamos creciendo, se hace un poco más rígido, ¿no? Y es lo que llamamos una identidad. Nuestra identidad de ahora a lo mejor es más rígida que la identidad que teníamos en el pasado, pero sí que sabemos que hay unas bases, ¿no? En cuanto a la construcción del yo, que puede ser más o menos estable, más o menos inseguro, y que eso sí que se madura bastante pronto, que es lo que ya hemos tocado en este podcast en alguna ocasión. Bueno, ¿cómo explicas tú la identidad? Ostras, me gusta mucho tu explicación. Creo que es una analogía muy buena de cómo entender algo que emerge, ¿no? En el podcast anterior hablamos de la IA, de cómo las redes podrían emerger o no una identidad. Y con la personalidad pasa lo mismo, ¿no? Es un fenómeno emergente que surge de las interacciones que uno tiene desde incluso antes de la propia concepción, ¿no? Ya cuando naces, ya te están haciendo preguntas sobre lo que te gusta, sobre lo que no te gusta, sobre quién eres, y ahí ya se va conformando o se va cristalizando una forma de estar y ser en el mundo, ¿no? Una serie de concepciones que cuando esas concepciones se van desarrollando con el tiempo y se repiten, muchas veces se convierten en incluso automáticas, ¿no? Uno puede responder a eso
cada vez de forma más breve, cada vez de forma más automática, más intensa, cuando eso se cronifica, ¿no? Cuando ese patrón se cronifica. Entonces yo te diría que la identidad sería una constelación de interacciones Cuidado con esa que palabra, ¿eh? una cristalización de interacciones que dan lugar a un fenómeno emergente que sería el yo, ¿no? Que sería una forma de conceptualizarnos y que siempre está en la mirada de los demás. Es decir, nos construimos en base a la mirada, al reforzamiento que ocurre en base a nuestro entorno, ¿no? Y sí que es cierto que ahora en terapia, por ejemplo, una cosa que estoy viendo mucho es que muchos pacientes vienen, por ejemplo, vienen de 4 o 5 psicólogos, yo soy uno más en la lista en muchas ocasiones, y vienen muy psicologizados, es decir, vienen con muchas concepciones sobre lo que les pasa. Y lo mismo, cada una de esas concepciones con las que vienen las personas, pues son diametralmente opuestas. Son concepciones que chocan, ¿no? Una con otra y que dejan a la persona con una sensación de vacío. Al final es como, no sé para qué me comporto de la manera en la que me comporto. Y muchas veces cuando rastreas en sesión eso, ¿no? Y preguntas, oye, ¿qué explicación te ha ofrecido tu psicólogo? Muchos no saben decirte qué les han dicho, ¿no? O otros muchos sí, ¿no? Si yo, por ejemplo, ahora que tengo la consulta pues cerca del centro, paso muchas veces por la estantería del Corte Inglés que se ve la vidriera y ves un montón de libros de psicología, entre comillas, para los que estéis oyendo el podcast, con distintas concepciones sobre lo que uno es. Y claro, cada vez las personas vienen más a terapia, no sé si es tu sensación, ahora me cuentas también, con más ideas erróneas sobre cómo funcionan. Y cada vez eso hace que cueste mucho más también el trabajo terapéutico. No sé si es tu sensación, es algo mío. Cuéntame qué te parece esto. Desde luego, sí que noto mucha ambigüedad en cuanto a las explicaciones porque consumen mucho contenido en redes, ¿no? Y yo creo que eso es un fenómeno emergente actualmente, ya que hablábamos de eso. Sí que veo muchas más explicaciones psicológicas por parte de mis consultantes. A lo mejor al principio tampoco es que seamos unos señores. Yo este año hago 10 años de práctica y tampoco es que considere que estos sean muchísimos años, pero sí que tengo la sensación de que las personas que vienen a consulta saben más de psicología y eso no es bueno en la mayoría de los casos, ¿no? En cuanto a ese tipo de búsqueda de explicaciones. Ya que comentaba, ¿no?, sobre las dudas que tiene la gente a la hora de por qué hace lo que hace, estaba pensando, yo te decía yo que los valores, aunque este episodio va de identidad y valores, que es una cosa que estamos preparando los dos también por diferentes motivos, yo te decía que los valores iban a ir apareciendo. Claro, los valores son elegidos libremente. Libres en términos skinnerianos, libres porque no están sometidos a contingencias aversivas, porque no te han obligado a elegir eso. No es porque debas o no debas. Y si te lanzas a un mundo con tantas reglas, y reglas que a lo mejor no solo te dan tus padres, tu madre, sino también las redes, el entorno, al final las personas van al mundo y muchas veces van nutriéndose de todas esas reglas y eso no está en contacto con lo que puede ser su propia experiencia, con su yo en este caso, ¿no? No están tactando realmente lo que quieren. Entonces la libertad de elegir yo creo que se ve mermada debido a esas reglas autoimpuestas. Bueno, impuestas. Y tú ya ves si auto o no auto, ¿no? Entonces, no sé si es que hay más reglas en nuestra generación por bien el consumo en redes o porque, bueno, la gente más joven también ven una situación en España más precaria. Esto sí que lo he visto, ¿no? Más padres y madres más ausentes. No sé si eso también puede estar afectando, ¿no?, a este tipo de reglas. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que sin duda cuando hablamos de la identidad no la podemos disociar del contexto, ¿no? Y vivimos un contexto actualmente capitalista, ¿no? Donde pues muchos de los problemas son estructurales.
uno se los puede llevar a su terreno creyendo que es uno el problema, que bueno, pues en alguna ocasión puede ser que su comportamiento sí que sea problemático, pero vemos que en muchas ocasiones el problema está en el contexto en el que la persona está sumergido, ¿no? Y claro, eso propicia pues que la persona busque explicaciones o formas de salir de ese enredo, ¿no? Claro. Por ejemplo, si se me estropea la bombilla del cuarto, pues tiene distintos pasos, ¿no? Yo puedo pues, sacar la luz, cambiar la bombilla, ver si el interruptor está bien, o puedo ver, puedo ir al contador de la casa y ver si está o no levantado, ¿no? El contador, o preguntar a mi vecino. Puedo hacer distintas soluciones con un problema físico que existe. Pero claro, cuando ponemos el problema, el foco, el problema en las emociones o en los pensamientos, uno se empieza a enredar, porque empieza a buscar soluciones y está sumergido en su, en su propia maraña, porque desde ahí no puede actuar, ¿no? Y más cuando ha habido un entrenamiento en una coherencia verbal tan potente, que se ha ido reforzando constantemente y cada vez, ¿no? Antes mencionaba pues que cada vez las redes que uno crea cada vez son más elaboradas, más entrenadas, más breves y más automáticas. Entonces, claro, vivimos en un contexto que favorece eso y que además vender ahora sobre salud mental es muy lucrativo. Fíjate, ¿no? Todas las empresas están apostando por tocar temas de salud mental porque hay dinero. Porque la gente cada vez está más jodida. Es la primera categoría, ¿no? Dentro de Substack, que muchas personas conocen, ¿no? Esta plataforma de newsletter, pues es la primera categoría en España. Desarrollo personal. Sí, Fíjate. es de lo que más se consume en newsletters. Así estamos. No sé si es lo que más dinero da, también os digo, pero desde luego es lo que más se consume. Bueno, Ya, las ¿sabes? editoriales de libros también están haciendo eso. Y las Las editoriales grandes también. editoriales. Claro. Pero se lo decía el otro día a un cliente, porque, claro, me dijo un libro que estaba leyendo, yo no pude evitar gesticular, la verdad. Me dice, uy, pero ¿no te gusta? Y bueno, pues siempre le pregunto, bueno, ¿a ti te está sirviendo? ¿Qué es lo importante? Y dice, bueno, a mí me hace sentir bien. Y claro, ¿y eso te está sirviendo? Porque, como le decía, ¿no? Estos libros, el problema que tienen es que te están validando mucho, eso es bueno, pero al final te están dando reglas con las que te ves muy identificado. Y eso te hace sentir muy bien, porque verte identificado, ¿no? Sentir que llevas razón en todas tus argumentaciones previas es muy agradable. Pero claro, que eso sea útil todavía habría que cogerlo con pinzas, ¿no? Evidentemente, cuando alguien va por el mundo explorando todas esas reglas, va a elegir las que más le resuenen. Y eso no es necesariamente terapéutico. No va a evocar necesariamente un cambio, porque el cambio se va a dar más las contingencias del día a día, ¿no? Las contingencias con tus propios valores, con lo que está pasando en tu vida. Pero bueno, te resuena esa regla que te está diciendo esta persona, que tienes que alejarte de ciertos vínculos o ciertas personas tóxicas, y eso te resuena porque tú estás enfadado con esa gente que es tóxica, y claro, y eso te realimenta, ¿no? Y ya sabemos, incluso hay estudios que dejan claro que esto de desahogarse es contraproducente. No nos sirve, alimenta mucho más el odio. Así que, ojito con eso, ¿no? ¿Cómo tratas tú, tengo esa curiosidad, cómo tratas tú este tema cuando alguien te habla de ese libro que se está leyendo y le está ayudando mucho? Pues he abierto un melón muy grande con eso. Mira, si yo no lo veo funcional para la conversación, no digo nada. O sea, extingo y Sí, silencio y claro. silencio y sigo trabajando porque pues tengo consultantes que bueno, pues hacen pseudoterapia, hacen otras cosas en su vida privada y tampoco me enredo con eso. O sea, es una duda que yo tenía legítima cuando empecé a ejercer y digo, es que esto, ¿qué sentido tiene? ¿No? O sea, esto va en relación a lo que yo estoy haciendo, estoy trabajando con esta persona, porque a veces también, pues yo creo que como que la figura del terapeuta tiende a ser como un dispensador de moral, ¿no? También. Y yo creo que no tenemos que caer en eso, ¿no? Que la persona se pueda mover por tracking al final en su día a día, pues con ciertas reglas también, por supuesto, un equilibrio entre ambas, pero creo que muchas veces no es nuestro lugar el hecho de castigar o
Bueno, a ver, ciertas depende del cosas. libro, o sea, depende de la función que tenga el libro. Exacto. Claro, si favorece una rumia, si Exacto. favorece algunas conductas disfuncionales, claro, ahí sí. Si lo veo funcional, sí que lo menciono ¿Cómo o lo lo hace? hablo. Porque esto para mí es un melón interesante porque a mí me sabe fatal hablar de algunos profesionales mal. O incluso puede ser, ojo con esto, puede ser que incluso estén leyendo un libro que yo pueda recomendar, esto ha pasado, de que me vengan, no, porque estás leyendo La trampa de la felicidad y tal, y como muy guay, encaja mucho, ¿no? Con lo que tú cuentas y TACT y todo eso. Terapeutas también, ¿no? Que vienen leyéndose ese libro. Y bueno, a lo mejor incluso aunque yo esté a favor de ese libro en este contexto, esté teniendo unas funciones que no nos interesan, pero tendremos que ponerlo dentro del análisis funcional, claro. Mira, en el libro de La trampa de felicidad, Rus menciona un ejemplo muy chulo al principio del libro, que dice algo así como un paciente le viene con el libro en la mano, ¿no? Y dice, me he leído todo el libro, pero no me ha funcionado, ¿no? Entonces, claro, Rus ahí pues, es muy hábil, como es él, ¿no? Claro. En su forma de expresarse que es muy hábil, pues castiga eso, ¿no? Dice, oye, pues si te has leído el libro, ¿no? Tú estás practicando los ejercicios que hay en el libro, ¿no? O sea, si has leído el libro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿no? Entonces, Claro. como bueno, no lo sé, yo creo que no habría ninguna forma concreta a la hora de señalar eso, sino intentar adaptarte al repertorio de la persona, ¿no? Antes has mencionado una cosa muy interesante con respecto a esto, porque creo que está enlazado con la identidad, el hecho de discutir con los contenidos de la persona, ¿no? Bueno. Cuando hablamos de la identidad, una persona pues te puede decir que no es suficiente o que se siente inútil, ¿no? Y nosotros como terapeuta entrar a validar eso, ¿no? Y decir, no, ¿y cómo vas a pensar tú sobre esto si tienes una familia maravillosa o tienes no sé qué, ¿no? Y como entrar a dar razones, ¿no? Primero, súper error porque estás reforzando toda esa red relacional de la propia persona y nuestro objetivo como terapeuta no es trabajar con los contenidos, sino con la función discriminativa de esos contenidos. O sea, ¿qué ocurre cuando a la persona le aparece eso y qué hace con eso? ¿Para qué está eso? ¿no? Entonces, muchas veces, pues, recomendar libros incluso puede fomentar una red relacional para la persona de búsqueda de razonamiento, ¿no? Como tú decías antes. A veces sí. Claro, ¿para qué quieres saber eso? Que parece una respuesta meme. Saludos. Saludos. Es la que encaja, ¿no? En muchas de estas situaciones, cuando empiezan a dar esas autoafirmaciones. Yo tengo curiosidad a veces por esto de cómo te hablas, ¿no? Pero cómo es tu discurso me parece interesante en cuanto a, ¿te hablas en segunda persona? Bueno, en tercera no conozco a mucha gente, ¿no? ¿Te hablas en primera? ¿Te hablas a ti mismo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo es esta autocrítica? ¿Cómo te das instrucciones? Y cuando hay gente que ni siquiera se habla, que todo lo va viendo como en esquemas, ¿no? Todo eso puede ocurrir en un plano, ¿no? Y luego en consulta ver otra cosa, ¿no? Una persona que viene con mucho silencio, una especie de mutismo selectivo y da a entender como que luego por dentro hay más silencio, ¿no? Y eso no es necesariamente así. Entonces, como estás hablando aquí, representa cómo te hablas en tu día a día o le hablas a otra persona o el para qué me cuentas esto que está pasando aquí, ¿no? O el cómo te sientes. Ahí es donde a lo mejor Fab nos puede dar bastantes recursos, ¿no? Cuando alguien está expresando ese tipo de reglas. ¿Qué haces tú cuando una de esas reglas te incomoda especialmente? Porque a lo mejor es muy, ¿sabéis? Pues no sé, una regla que de verdad te sorprende. Eso que has dicho, ¿no? De que podemos entrar fácilmente como a intentar suavizar el impacto de esa persona o de lo que está viviendo, pero cuando te dice algo como, no, es que soy una persona muy tonta, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Me lo invento. Sí. Pero en realidad vemos como que incluso tiene altas capacidades. O al revés, ¿no? Que te dicen, no, que soy una persona como que no le cae bien a los demás, ¿no? Y vemos también como que tiene muchas habilidades sociales. Cuando te choca mucho, ¿sabes? ¿Qué haces ahí? Porque una cosa es que podamos cuestionarnos, pero lo que te he dicho antes, yo gesticulo, o sea, me cuesta mucho no sorprenderme ante determinadas cosas, aunque lo pueda controlar.
Pues intenta hacer equivalencias con eso, ¿no? Y también coger el contenido, si la persona te verbaliza eso, ¿no? Y me voy directamente a la función, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Que cuando tú te enganchas a eso que tú me estás contando, cuando compras esa narrativa que trae tu mente, fíjate que digo, cuando compras la narrativa de tu mente, no digo cuando la compras tú, sino cuando compras eso que tu mente trae, ya estoy haciendo un paso de difusión ahí, cuando compras eso que tu mente trae, ¿dónde te lleva? ¿No? Y con eso volvemos a contactar a la persona con las contingencias. Es decir, yo no me peleo con ese contenido porque seguramente esa persona habrá tenido un montón de personas en su entorno que han intentado pelear con ese contenido cuando esa persona ha verbalizado eso, ¿no? Entonces, hacer espacio a que la persona pueda verbalizarlo tranquilamente sin caer también, ¿no? Que muchas veces pues dejamos mucho espacio a los consultantes para que hablen y están ahí como contándote esa narrativa y cuando eso ocurre estás reforzando tú la narrativa porque la estás escuchando como terapeuta. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con ese viaje. Entonces, yo no entro al contenido, sino a la función que tiene ese contenido para esa persona. Y una y otra vez me voy ahí constantemente. Aunque me incomode a mí también, intento hacer ese salto para no quedarme con el contenido. ¿Has notado cómo algunas personas intentan provocarte una respuesta? Siempre, siempre. De hecho, a las personas que tienen pues una red muy extensa con respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, pues pienso una persona que es hipocondríaca, ¿no? Por ejemplo, que se comporta de forma hipocondríaca, pues tiene tendencia a buscar en internet, a preguntar a su familia, a preguntar, no sé, a su pareja, ¿no? Como una forma de chequear o reasegurar esa información, ¿no? Y lo hace contigo en terapia también. Y te suelta un montón de preguntas, ¿no? Entonces yo lo señalo directamente. Yo, en eso sí que soy de la secta de la explicitación, como diría María. Claro. Como dice María Vila, que me gusta mucho como ella explica esto también, ¿no? Y entonces lo señalo, ¿no? Oye, ¿esto que estás haciendo conmigo no se parece a lo que haces cuando buscas en internet? Entonces, claro, ya la persona hace esa asociación o puedes extinguir esa pregunta también. Depende del juego, del diálogo terapéutico que esté sucediendo en ese momento. Complicado. Claro. Muy complicado darte cuenta de eso porque muchas veces puedes estar reforzando cosas que para la persona son problemáticas sin darte cuenta tú como terapeuta. Sí, sí que es difícil. Bueno, y todo depende del contexto. Entonces, volviendo un poco a cómo se van construyendo, y muchas personas vienen a consulta porque efectivamente sienten, no saben lo que quieren, ¿no? Y ahí es donde empezamos a explorar qué es eso que quieren. Los valores, como decía Kelly Wilson, que no le gusta que se exploren, sino que se construyan. Que tiene más sentido que los valores se hayan ido construyendo y que luego sigamos haciéndolo así, ¿no? En nuestro día a día. Claro, a nosotros siempre nos han hablado de explorar valores, ¿no? Como, venga, vamos a explorar tus valores. Y es verdad que eso puede dar a entender que esos valores están fuera, que forman parte del contexto. Y ahí es donde compramos valores y yo creo que eso es bastante peligroso. Te puedes llegar a dar cuenta tarde, ¿no? De que has comprado un valor que no te encaja en absoluto. Es en tu día a día, ¿no? Como donde vas confeccionando todos esos patrones, todas esas conductas, ¿no? Verbos y adverbios que van configurando tus valores, que forman parte de tu identidad. Yo no entiendo la identidad sin valores porque al final es lo que nos lleva por la vida, lo que nos va dirigiendo. Yo soy yo y mis valores soy yo también. No tendría sentido en mi caso de dividirlos. Podemos hablar de ese yo un poco más inseguro, como tú quieras verlo, pero si tienes claros tus valores, también vas a tener claras muchas cosas, desde luego. Pero no nos hacen mucho esa pregunta, a lo mejor, desde que somos niños o niñas. ¿Qué quieres de verdad? ¿O con qué cosas te sientes mejor, ¿no? En el día a día. ¿Dónde están esos reforzadores intrínsecos que esos valores se van reforzando en el hacer? ¿Cómo planteas tú eso en terapia cuando alguien te pregunta, por ejemplo, pues no sé quién soy yo, no sé lo que quiero? Que es muy frecuente también. Depende. Normalmente esa pregunta ya puede tener una función, a lo mejor muy autoexigente, de mi respuesta es ya. Entonces, si eso ocurre desde el principio, normalmente intento dejarla un poco para el final. Tenemos que escuchar la historia. Necesitamos escuchar qué cosas le apasionan, qué cosas no le apasionan, pero también
no estaba en sesión el otro día y veía a una persona hablar, ¿no?, sobre su día a día, sobre las cosas que le gustan, y me echo así un poco para atrás y le digo, has dicho 3 veces el verbo construir. Y es que ese El verbo verbo. te resuena, claro. ¿Te gusta a ti la sensación que uno tiene cuando construye? Claro, además un verbo que encaja en mis valores, ¿no? Pero un poco así, normalmente las personas usamos verbos en nuestro día a día que pueden resonar con algunos de nuestros valores. La forma de hablar que tenemos puede resonar con nuestros valores, no siempre es así, ¿no? Pero yo lo suelo tener en cuenta. Entonces, al principio escucho y me doy cuenta de esos verbos que va utilizando en su historia. No sé si es algo que tú sueles tener en cuenta de esta forma. Me cuesta, o sea, yo creo que la parte de trabajar con valores es la parte, creo que de las más difíciles en terapia, por, lo que involucra y por lo poco que hay escrito o que se pueda trabajar con ello, ¿no? Operativizar. Para mí sí que es importante, por ejemplo, cuando hablabas de eso, es hacer un proceso previo, ¿no? Antes de poder esclarecer esos valores, que los valores van a estar desde el principio, porque eso que tú has dicho, ¿no? Que la persona va mencionando ciertas píldoras, ¿no? Que dices tú, aquí hay algo, ¿no? Entonces tú te apuntas, le importa cuidar con la relación de su hijo o de su madre, ¿no? Ya ves que el cuidado para esa persona es muy importante. Ya vas como notando ciertos marcadores ahí, ¿no? La cuestión es que cuando aparecen eventos privados y la persona se vuelve esclavo de esos eventos privados, actúa en coordinación con ellos, ¿no? Es decir, yo me siento inútil y empiezo a dejar de hacer ciertas cosas para no sentir esa sensación. Es decir, me dejo de exponer quizá a conversaciones en grupo, dejo de preguntar en clase, dejo de involucrarme en el trabajo para que no pueda tener esa sensación. Entonces la persona empieza a actuar en coordinación con esos eventos privados. Pero claro, cuando uno actúa en coordinación con esos eventos privados, está actuando en oposición a valores. Entonces, no pueden estar las dos cosas a la vez. Esto es como un interruptor. Tú no puedes trabajar con coordinación con tus eventos privados, responder a ellos y estar en oposición con tus valores constantemente. Entonces, cuando uno esclarece esa parte de coordinación con los eventos privados, facilita que el propio proceso de valores o esos aumentan que están ahí se esclarezcan, ¿no? Como se abre Claro. el camino. Ahí mi asunción es al revés, en realidad, porque busco la coordinación con valores, porque valores son Claro. menos reglas, relativamente no más fáciles de seguir, porque, en fin, son muchos patrones, pero menos reglas, y si actúas en coordinación con tus valores, más fácilmente vas a actuar en oposición con algunos eventos privados, Exacto. porque eventos privados sí que hay muchos, hay infinitos, porque nuestra regla o nuestros Big One sí que pueden conseguir muchas formas, muchos eventos privados pueden conseguir muchas formas de palabras, de frases, de autoafirmaciones, o de emociones, o de lo que tú quieras, ¿no? Pero los valores no son tantos y están ahí siempre, están siempre disponibles. Entonces, trabajo hacia la coordinación con valores y de esa manera lo que sobra, ¿no?, es como por puro pragmatismo. ¿Esto me acerca a mis valores? ¿Sí o no? No. Pues entonces con muy poca probabilidad habrá que hacerle caso a este evento privado. Ahí es donde entra este pragmatismo tan act y la palabra utilidad, ¿no?, que es una cosa que yo utilizo mucho. Claro, al final es que ese proceso que tú mencionas se da a la vez cuando te carga la coordinación de los eventos privados, ¿no? Es como que ambos procesos se van en el mismo tiempo a medida que vas trabajando en la terapia, ¿no? Y claro, al final nuestro objetivo es coger los valores, ¿no? Poner el yo en jerarquía y generar una función de aumentar con eso. Entonces lo que uno hace con eso es generar distancia de esos eventos privados que están todos coordinados y sobre eso generar una jerarquía, ¿no? Y poner el yo por encima de esos eventos privados. En terapia, por ejemplo, hay un ejercicio de Rus que me gusta mucho, que es el punto de elección, que Sí, yo te lo uso mucho. permite, lo uso también mucho en terapia, he hecho un esquema particular y lo utilizo mucho también para facilitar discriminar acciones hacia o que te alejan. Y ahí ya vas conformando una forma de comportarte, porque estás poniendo en coordinación todos los actos que hace la persona para moverse
hacia movimientos de valores, ¿no? Cosas que hace que a la persona la acercan. Entonces tú ya ahí haces una clase funcional de conductas opuestas a lo que haces cuando aparecen esos eventos privados. Que además todo esto no debe evitar que trabajemos el contexto, que esto es algo con lo que he sido muy pesado, y es que el contexto puede favorecer o no que nos movamos con valores. Y que cuando estamos haciendo un análisis funcional tenemos que tener en cuenta si a lo mejor esa persona está en un contexto en el que es muy poco probable que evoque esas conductas valiosas. No es igual que distanciarnos de ciertos eventos privados, ¿no? Que pueden ser problemáticos. Bueno, claro, que la ansiedad es una sensación muy desagradable a veces y puede condicionar tu movimiento. Y aunque trabajemos para ser más flexibles en cuanto a la presencia de esa ansiedad, estaremos buscando un entorno en el que no exista tanta sintomatología ansiosa. Tendrás que buscar contextos que no te estresen o relaciones que no sean intermitentes o como tú quieras llamarlas. Todo eso ayudará a que la ansiedad no esté, pero eso no quiere decir que cuando la ansiedad esté tengas que dejarte llevar por ella. Ese trabajo mixto, ¿no?, entre contexto e individuo, yo creo que es lo que tenemos que hacer más los de ACT. Es una pequeña crítica que suelo hacer al trabajo en valores o en identidad en general, porque tendemos a ser a veces muy individualistas, ¿no? Y eso no tiene mucho sentido, ¿no?, si nos aferramos a las bases, ¿no?, del contextualismo funcional. Tenemos que tener en cuenta que, oye, una persona puede ser libre de elegir en determinados momentos, pero no siempre, y tenemos que trabajarlo. Y es difícil, ¿no?, porque tocamos techo. Que tocamos techo en cuanto a lo que una persona es capaz de controlar o no, y tampoco podemos estar en la sobrevalidación. Quería preguntarte sobre esto, ¿no?, sobre contexto e identidad, ¿no?, porque, de nuevo, puedes tener a personas a tu alrededor que te hagan dudar incluso de las cosas que aparentemente tenías más claras. Fíjate que hay una cosa que tú mencionaste hace mucho tiempo en un episodio que me ha quedado resonando, ¿no? Que era el problema de hacer la terapia muy individualista, ¿no? Y esa frase como que se me quedó ahí resonando y la tengo muy presente en el día a día, porque sí que es cierto que a veces en la terapia podemos mirar y trabajar ese tipo de contextos más micro y nos olvidamos que quizá la persona está insertada en un contexto que constantemente puede estar haciéndole devolver la sensación de que es una persona insuficiente, que es inútil, que es ignorante o que está siendo rechazado, que no está siendo validado, ¿no? Entonces muchas veces el trabajo terapéutico se orienta a que la persona encuentre contextos responsivos o sensibles a las contingencias de esa persona. Porque al final, como antes yo mencionaba el ejemplo de la bombilla, ¿no? Si tú constantemente estás sintiendo que pues tu entorno no es responsivo a tus necesidades, si sientes que constantemente te dejan de lado, sientes que hacen cosas que te dejan en otro lugar a ti, tú empiezas tu red empieza a generar información con respecto a soy yo el problema, ¿vale? Y quizá el problema es que no está en la persona, quizá el problema es que está en el contexto que no está siendo responsivo a eso que la persona está sintiendo, ¿no? Y ahora vemos pues, muchos discursos dentro de la psicología mainstream con respecto al narcisismo, por ejemplo, que fomentan, ¿no?, un tipo de relación con respecto a cómo se mueve uno por el mundo, ¿no? Y también podemos pecar de lo contrario, ¿no? De echar balones fuera y no mirar al individuo, a lo que hace la persona en su contexto, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber como una regulación flexible entre ver lo que hace la persona para que eso suceda, si es el caso, y ver en qué contexto está la persona sometida y desengancharla o hacerle contactar con otros contextos más responsivos. Es muy duro, es muy complicado. No, desde luego, y al final nosotros pues tenemos el espacio que tenemos cada X semanas y ahí se hace lo que se puede. Sí. Yo quería también hablar hoy sobre la adherencia al tratamiento, o la adherencia en general, ¿no? Es un tema que salió en el episodio anterior con monos estocásticos, eso me dejó a mí dándole vueltas, ¿no? ¿En qué manera la IA podrá ayudarnos a eso? Sí que puede ayudarnos a eso, que no lo tengo claro. Y a veces a mí me consta que algunas personas van de consulta y en el día a día
les acompaño, ¿no? Y hablan como, y me hablan, ¿no? Mentalmente, tienen en cuenta muchas cosas de la sesión. Y claro, yo pues pienso, ¿no? Sobre eso y sobre la identidad que se construye en torno a la terapia, ¿no? Yo voy a terapia, yo soy una persona que va a terapia, pero no solo soy una persona que va a terapia, sino soy una persona que va con este psicólogo o con esta psicóloga, ¿no? Que tiene un discurso determinado, ¿no? Y esto no podemos considerarlo como algo aséptico. Nosotros también influimos de alguna manera, ¿no? En cómo esa persona se va percibiendo en el día a día. ¿Te mencionan a ti, tus consultantes, tus pacientes, tus clientes, tus clientas y tal, que te tienen en mente en el día a día? Me mencionan. Y a veces no para bien. No, pero en También, plan, también. mira, esto que me dijiste en terapia resonó mucho. Resonó mucho y me ha hecho darle muchas vueltas y con eso, pues, bueno, pues ha hecho cosas, ¿no? Ha dejado a su pareja o ha dejado un trabajo, ¿no? Entonces, creo que eso fomenta precisamente la adherencia, ¿no? Cuando el trabajo terapéutico es significativo, uno, pues, tiene en cuenta lo que el terapeuta le comenta o lo que reflexiona en sesión con esta persona. Y siempre que uno hace movimientos hacia valores, si tú como terapeuta fomentas eso, vas a estar fomentando un repertorio, primero independiente para la persona, en el que pueda tener en cuenta las cosas que se han trabajado en terapia, ¿no? Es como que, de alguna manera, creo que sea así es terapéutico. Es decir, si la persona no se acuerda de ti entre sesiones y no tiene en cuenta ni los ejercicios ni las cosas que se han comentado, ¿qué tipo de adherencia se está creando ahí? ¿No? Claro, y hay personas que en sesión tienen como aparentemente mucho vínculo, ¿no? Pero luego su día a día, pues no reflejan, ¿no? Todo lo que pasa en consulta. Eso también me puede preocupar. Sí. Y aquí donde yo creo, fíjate que si antes criticaba las redes, ahora les puedo echar algún que otro piropo, porque creo que en algunos casos que algunos psicólogos o psicólogas creen contenido, ayuda a mantener la presencia, no digo de exactamente eso que están diciendo en su contenido, ¿no? Pero sí la presencia de la terapia a lo largo del día, Sí. de alguna forma. No sé, como un tótem. Sí, a mí me ha pasado, me han dicho clientes que se han metido a mi Instagram para ver las ilustraciones que hago, porque eso les ha recordado cosas que hemos hecho en terapia, ¿no? Dice, en un momento de álgido, pues me he metido, he visto una imagen tuya, ¿no? Por ejemplo, pues cuando yo hago un dibujo de la defusión, ¿no? Entonces, pues como que se les queda, o incluso yo muchas veces las presento en sesión, en el iPad mismo las enseño, ¿no? Y explico los procesos que hemos trabajado con respecto a lo que significa, ¿no? El trabajo. Entonces, pues eso facilita de alguna manera, claro que sí, la presencia de la persona. Pero bueno, yo tampoco creo que ni tú ni yo somos demasiado presentes en redes en ese sentido, que No, creamos pero contenido un poco... con la newsletter sí me ha pasado que Claro. semanalmente les llega a la mayoría de mis clientes o clientas y claro, es como, aunque tú en una newsletter o en lo que sea utilices reglas generales y expliques ciertos conceptos que a lo mejor no en todos los casos se puede aplicar, es como cuando ves fotos de restaurantes que te gustan y a lo mejor están sirviendo un plato que a ti ni te va ni te viene, ¿no? Pero dices, ay, mira, es verdad, allí qué bien se come aquello que me suelo pedir, ¿no? Y esa sensación de acompañamiento pues, podría llegar a existir. No sé de qué manera eso se podrá tener en cuenta o no, es solo una observación. Pero bueno, volviendo un poco y para ir cerrando este último tramo del episodio, Sí. dices que los valores son de las cosas más complicadas de trabajar y es cierto, y por eso creo que existe tanta literatura, a veces que es otra cosa, sobre filosofía, ¿no? Y por eso podemos leer a ciertos autores existencialistas, ¿no? Y esto es algo a lo que a lo mejor la técnica no llega del todo. Y es lo que me preocupa, ¿no? Sobre el trabajo en valores, que se quede en algo ambiguo, ¿no? Y en realidad en autoafirmaciones que ni te van ni te vienen. Como, no, es que esto es importante para mí. Bueno, ¿de qué manera, no? Y en realidad a lo mejor es solo una regla ambigua. ¿Conoces o te pasa, ¿no? Que a veces la gente se pueda aferrar demasiado a sus aparentes valores y eso le aleje precisamente de las contingencias de la vida, que a lo mejor sí que le importan? Hombre, se da el caso de que a veces compiten valores. Eso desde luego.
Y eso puede ser también un problema, ¿no? Para la persona. La cuestión es que un valor debe promover flexibilidad. Si tú o sea, esto me encanta reflexionar sobre esto, ¿no? Porque, vale, si tú constantemente te comportas de forma flexible, estás siendo inflexible. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de esa paradoja. Claro, un exceso de playa también. Es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno sigue rígidamente un valor, pues quizás eso es problemático también para la persona, porque está generando inflexibilidad, no está siendo responsivo en su día a día. Que es lo que en teoría es una mala percepción de los valores, porque los valores no deberían ser rígidos, los valores están en constante evolución a lo largo de nuestra vida, igual que las relaciones, igual que el trabajo, igual que la salud. El problema es haber elegido, ¿no?, 3 reglas de esas conductas valiosas, haberlas generalizado y ponerlas por delante, ¿no? Porque un día te comiste la ensalada con mucha sal, te gustó mucho y ahora siempre te la haces igual, ¿no? Independientemente de las consecuencias negativas que eso tenga o que incluso deje de gustarte. Y ese es el problema, ¿no?, de seguir reglas en general y no entender también en general, ¿no?, o sea, por nuestra parte, que los valores tienen que estar en constante evolución. Y ahí es donde entran unas preguntas acertadas que a veces mal hechas, ¿no? Como ¿qué es lo que quiero de la vida? Es una pregunta que puede ser iatrogénica en un contexto y muy funcional en otro. Y eso es súper complicado. No sé, ¿qué experiencia tienes con esa pregunta? Pues no la he planteado así nunca, yo creo, como tal en la terapia. Al final, la terapia tiene que ser un proceso de descubrimiento y tiene que ser un proceso donde la persona aprenda a contactar una y otra vez con la experiencia. También darle ciertas reglas con ciertas cosas, pero constantemente llevar a la vida a la persona a ese análisis funcional que contacte constantemente las consecuencias a corto y largo plazo que tienen sus acciones. Y si esas acciones le llevan una y otra vez al lugar que quiere ir. Y es un proceso de descubrimiento que dura toda la vida, independientemente de la terapia, ¿no? Que eso es otro punto, ¿no? Porque la terapia tiene un límite, pero una vida valiosa no, o el trabajo de tu identidad no. Y hay veces en las que las personas se pueden volver dependientes, ¿no? A la hora de tomar determinadas decisiones. Esto, como bien dice, es un proceso de descubrimiento, pero cuando uno deja de descubrirse en terapia. Yo realmente no tengo una respuesta para eso, ¿eh? Yo tampoco. Yo creo que es un proceso que es continuo y dura toda la vida. La cuestión es que en terapia tú tampoco puedes estar fomentando que la persona esté al infinito contigo en la terapia. Yo cuando veo que los objetivos terapéuticos se han cumplido, que para eso se proponen al principio de la terapia, rápidamente tiendo a dejar ir a la persona. Creo que es funcional también, ¿no? Porque al final esto creo que muchas veces podemos ser iatrogénicos incluso haciendo eso, porque lo mismo está reforzando ciertas formas de la persona que son problemáticas para ella, ¿no? Lo está haciendo dependiente de ti como espacio, ¿no? Como regla de funcionamiento. Es muy jodido. Sí, no, es muy difícil. Y saliéndonos del contexto terapéutico, Sí. ¿qué has pensado tú? Porque al final intentamos cambios sociales. ¿Qué crees tú que tendríamos que ir planteando de cara al futuro en la educación, en la universidad, en el uso de redes? Las redes hay que tenerlas en cuenta, ¿eh? Que esto parece como... pero hay que tener en cuenta las redes sociales, cómo afecta el algoritmo, cómo nos afecta a todos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para que las generaciones que vienen puedan acercarse tanto a sus valores como con una manera más flexible de entenderse? Entiendo que educar desde la humanidad. Fíjate que hace unos días veíamos a Elon Musk hacer el saludo nazi. Para mí eso es problemático. Para mí eso es problemático cuando se compra ese discurso. Para mí es problemático cuando los jóvenes, los adolescentes, cada vez cuando hablas con personas que trabajan con adolescentes, profesores, psicólogos u otro tipo de profesionales, perdón, hay una preocupación latente por cómo funciona el mundo
podemos ver aumentos de discursos racistas, machistas, y eso está en un resurgir, ¿no? Entonces, tiene que ser desde la educación. Solo se me ocurre que tiene que ser desde el principio, desde pequeñitos y desde la educación. Y conocer la historia también para no repetir las mismas cosas, ¿no? Uno cuando visita museos o lugares relacionados con el Holocausto, a mí se me estremece la piel. Y cuando leo sobre eso se me estremece la piel, ¿no? Y creo que hay mucha ignorancia que si se pudiera contactar con ese dolor que generó todo eso, creo que quizás se miraría el dolor desde otro lugar. No sé qué se te ocurre a ti para ti. Hay países como Corea del Sur que tiene una natalidad cada vez más baja debido al individualismo que va favoreciéndose. La situación que también es precaria, ¿no? La natalidad que también baja aquí. Yo a veces pienso, ¿no? Si nuestra generación, nuestra sociedad que tiende a ir a ese individualismo también debido a unas condiciones precarias, está en la disposición, ¿no? de educar en condiciones. Sí, estoy contigo en que todo parte desde ahí, desde la educación, con más recursos en todo esto, pero como siempre invertir ahí es un largo plazo y ahora mismo creo que en determinadas sociedades estamos un poco en modo supervivencia. Las humanidades, las ciencias sociales son ramas que en teoría con la inteligencia artificial deberían crecer. Deberían crecer porque las partes técnicas deberían verse más reducidas, no haría tanta falta gente para programar, para diseñar, para un montón de cosas y todo lo otro debería crecer. Y eso es una utopía, porque vivimos en una sociedad que tiende más al individualismo y por lo tanto a esos intereses de personas con más poder y más distópicos. Entonces no sé qué va a pasar. Es verdad que me preocupa, pero yo no suelo ser el pesimista de los tres. Yo tampoco. Entonces no quiero alimentar eso. Sí que me gustaría alimentar esta sensación un poco más, esta búsqueda, ¿no? de la expansión individual, de que nos preocupemos por las personas de al lado y no solo por nuestros valores individuales, porque igual que repetí en su momento, repito ahora, para mí no tiene sentido la construcción de valores exclusivamente individualistas. Sí, así que vamos a ver qué va pasando y qué nos trae el futuro. Y ya está, vamos a ir dejándolo por aquí, que además como me estoy ahogando porque tengo moco, tengo la garganta reventada. ¿Qué te pasa? Me está costando hablar, así que... pues no se te ha notado nada, la verdad. Yo disfruto mucho de estos ratitos contigo de freestyle. Yo igual. No tenemos ni siquiera guión, no sabemos de lo que vamos a hablar y siempre son muy enriquecedores y me llevo siempre algo puesto con cada cosa que reflexiono, así que muchas gracias a ti. Gracias, Che. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para que podamos seguir haciendo más episodios de este estilo, Darío y yo. Y nada, recordarte rápidamente que tienes ya disponible el acceso, al curso de DBT para inscribirte a la newsletter y que te avisemos cuando se publique el curso, que será dentro de muy poquito. Y nada más, que nosotros nos vemos el próximo jueves, que estará por aquí Mercedes Cabanillas hablando de la psicología de las emergencias desde AC. Y nada, pues nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicopolis.com, en Spotify, en YouTube, en iVoox y en Apple Podcast. Hasta luego. Hasta luego.